Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas con todas las novedades que dejó la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional. No habrá pilchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia. Me acompaña Carlitos como siempre para hablar de lo que dejó la segunda jornada de este torneo doméstico que recién empieza. Así que bueno, te saludo Carlos y a la vez te saludo a toda la audiencia. Hola Valen, te devuelvo el saludo y también para toda la audiencia naturalmente. Y bueno, y como bien decías, venimos con el repaso de lo que fue la última fecha de esta Copa de la Liga que empieza a decantar algunas tendencias en los distintos grupos, más allá de que falta todavía fase de grupos por desarrollar. Así es, ya se van armando, ¿no?, las tablas de posiciones. Está bien que recién empieza, pero algunos equipos ya sacaron alguna ventaja, ¿no?, con respecto al resto de los integrantes del grupo. Y sin más preámbulos, empezamos con uno de los partidos que abrió la fecha el viernes, que fue el de Aldosivi, el equipo local, que venció sorpresivamente a Argentinos 1-0 y de esta manera sumó sus primeros 3 puntos en la Copa de la Liga. Así es, partido que se llevó a cabo prácticamente en los primeros partidos de la fecha, segundo partido de la jornada, y desde lo futbolístico, la verdad, partido poco recomendable para pasar tiempo el fin de semana. Es un embole. Pero bueno, a los jugadores e hinchas del equipo del Puerto poco les importa ese aspecto porque Aldosivi se terminó llevando un triunfo que lo deja más que bien parado en la previa del duelo que lo enfrentará con el candidato a ser primero de grupo en el grupo Aldosivi, que es San Lorenzo, y que de traer un buen resultado el próximo fin de semana se empezarán a decantar definitivamente las chances reales o no que tenga Aldosivi de pasar de ronda a partir del buen resultado que se trajo el equipo de Hoyos de la Paternal, de la mano de Federico Andrada, que no tuvo muchas oportunidades, pero como buen goleador que es, una de las 2 posibilidades que tuvo en todo el encuentro la mandó en un partido que fue más friccionado que otra cosa. El equipo del Puerto hizo el aguante con una línea de 5, con Junque, con Carly, con Inés y Villalba, que fueron a la mitad de cancha, y del paraguayo Mario López Quintana, que fue también de lo más destacado del partido, de lo cual también hay que remarcar. Y se retiró con una molestia y a día de hoy digamos que ingresó en la extensa ya enfermería del equipo del Puerto, que se compone de nombres, por ejemplo, como Braida, que no llegó a debutar, se lesionó durante la pretemporada, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ya lo hemos contado, y Romero, y algún nombre más que en este momento no recuerdo. Aldosivi tiene 4 o 5 jugadores en la enfermería, pero bueno, Carly es baja en la defensa y tendrá como mínimo 2 semanas de recuperación, esa es otra noticia. Pero bueno, desde lo futbolístico, partido pobre, pero que terminó beneficiando al equipo del Puerto, que aprovechó mejor sus oportunidades. Así es, como vos decías, un partido friccionado, ¿no? Muchas disputas en la defensa, ¿no? Por ejemplo, la que tuvieron al final del primer tiempo Torren y Carly, si mal no me equivoco, ahí hubo un entredicho. Y bueno, muchas disputas, no sé si violentas, pero sí propias de lo áspero que fue el partido. Así es, bien lo marcabas. Junque fue otro que dijo presente en esa faceta, pegó 1 o 2 patadas que
Una fue la amonestación que recibió y la otra zafó y en el segundo tiempo se cuidó un poco más. Pero entradas fuertes del lado de argentinos también hubo de las suyas. Joaquín Indacauchea en reemplazo de Gastón Gil Romero, que sin duda se hubiese en ese tipo de juego también, pero el chico de la cantera tampoco se achicó y dijo presente en esa faceta también. Y por más que el partido se haya ensuciado y para el espectáculo no haya sido de lo mejor, Aldo Civi, este juego friccionado en cancha Argentino Junior, que sabemos que es de cortas dimensiones con respecto a otras canchas del fútbol argentino, terminó por plantarlo de buena forma en la mitad de campo y a partir de ahí no sufrir a Argentino Junior en defensa, empezar a construir situaciones que, bueno, en fin, estos dos fueron encontrar algo de fútbol en medio de tanta patada y bueno, encontrando el goleador número 10 de Aldo Civi, su premio con el gol en una de las dos chances que tuvo. La primera que tuvo, se le fue muy cerca del palo, intentando definir al primer palo del arquero Chávez, promediando ya el primer tiempo en su momento. Joya. Bueno, como vos decías, Carlos, un partido friccionado que Aldo Civi ganó con una contra. Porque bueno, ese fue el planteo del Tiburón, de defender, digamos, tratar de abroquelarse abajo y tratar de salir de contra, impidiendo que Argentinos lleve a cabo su juego, que es más ofensivo. Así es, bien lo decías, planteo que le salió bien a Hoyos porque la realidad es que tampoco Argentino llevó mucho peligro al arco de Pozarnik, salvo dos remates de Battaglini, uno que se fue muy desviado, Pozarnik ni siquiera tuvo que intervenir, parecía que el remate iba mejor perfilado, pero se fue bastante lejos de su caño derecho, y el otro Pozarnik con el propio Battaglini de derecha hacia el centro, o de izquierda hacia el centro, mejor dicho. Segundo palo para que volar y luego no hubo situaciones de peligro. Seguimos. Sí, venía comentando un poco la situación de la sociedad que se va encontrando entre Contreras y Andrada, como se vio en el gol, ¿no es así? Así ellos es. mismos, o más precisamente, Andrada en una entrevista dijo que durante los entrenamientos se había entendido muy bien con Contreras y que se lo comentó al técnico Hoyos. Y bueno, en la noche de la apertura de la jornada de la liga profesional se notó y bueno, a pase de Contreras tuvo una situación primero Andrada en el primer tiempo, promediando el primer tiempo, que se le fue apenas ancha en el primer palo del arquero Lucas Chávez y en la segunda mitad, faltando 10 minutos, una situación muy similar pero desde el otro ángulo, fue el gol. Esperó la salida del arquero y tranquilamente definió por sobre el arquero Lucas Chávez para poner con un toque sutil el 1-0 que sería definitivo. Así es, una buena victoria de Aldo Civi que tuvo, como vos decías, un rendimiento sólido y se sube a la cima de la tabla con San Lorenzo con 4 puntos, equipo que va a enfrentar el próximo fin de semana. Bien, entonces decíamos eso, que San Lorenzo y Aldo Civi van a enfrentarse en la tercera fecha de esta Copa de la Liga Profesional, fecha en la que, bueno, por una cuestión lógica que se enfrentan los dos que hasta ahora estarían clasificando, este partido empezará a marcar una tendencia para quien sea el resultado que sea. Si es un empate, bueno, queda claro que por potencial van a ser los dos equipos que peleen arriba y cualquiera de los dos que gane empieza a cortarse en la cima y en el peor de los casos podrá perder el primer lugar, pero difícilmente pierda su lugar en la clasificación y bueno, por una cuestión matemática lógica, empezará a decantarse esa cuestión. Así que bueno, partido más que importante para el Tiburón el del próximo sábado.
en el cual tendrá la fortuna de ser local. Sí, sí va a ser local. Eh, Van a jugar el día, no sé si ya dijiste. Creo que no, el día sábado 14 a las 14 horas. Bien, dejamos de lado al Tiburón, que logró una gran victoria en la Paternal, para repasar lo que fue la victoria de Boca también, que ganó sin brillar por ahí, pero ganó 2-0 contra Newell's. Así es, como bien decías, sin mucho brillo, pero sí con solidez, creo que es la palabra que define el triunfo del equipo de Miguel Russo, porque justamente la victoria se construyó de atrás para adelante y fue contundente, en ningún momento dejó el andamiaje o en la posible victoria a base de su defensa, de la solidez de su defensa. Se mostró sólido aprovechando las oportunidades, sobre la mano de Carlos Tevez, como viene siendo ya costumbre. Y bueno, y después logró liquidar el partido con un cabezazo. Lisandro López, que siempre, la verdad, cada tanto se anota en el marcador, se impone en el juego aéreo. No fue la excepción esta vez, a centro de Cardona a los 77 minutos del encuentro. Logró meter el segundo gol en un momento exacto para evitar que Boca sufriera los últimos minutos, incluso a base de pelotazos, como suele pasar. Bueno, el cabezazo de Lisandro Ezequiel López abortó esta posibilidad y le terminó de dar la contundencia al triunfo de Boca, que se vio desde el campo de juego en casi todo aspecto. Quizás el único punto flojo que al menos yo noté en el equipo de Miguel Russo fue el funcionamiento del doble pivot compuesto por Campuzano y Capaldo, que a mi criterio fueron el rendimiento más flojo. No sé qué pensás vos. Sí, es verdad, no tuvieron los dos un gran rendimiento. Sobre todo Campuzano, se lo notó por ahí impreciso en las entregas o no tan influyente en el mediocampo. Igualmente Capaldo, yo creo que más allá de que, como vos decís, no tuvo un buen rendimiento, siempre tiene un despliegue muy, muy grande, ¿no? De correr, de estar en todos los sectores de la cancha. Como vos qué decís. Sí, es cierto, el pampeano siempre tiene esa entrega propia de su característica que encima le agrega el hecho de ser un jugador de la cantera y que a la gente le gusta ver el despliegue que tiene el pampeano dentro de la cancha y siempre le da un crédito adicional. Pero bueno, a estas alturas ya con una consolidación en el primer equipo y sobre todo siendo el volante que tiene que desprenderse y crear un poco más, uno empieza a ver justamente una deficiencia en este aspecto, en el manejo de la pelota, en el criterio para abastecer a los volantes más de mitad de cancha hacia arriba o a los delanteros más bien. Y bueno, pero esperemos que esto aparezca con el tiempo, más aún si se tiene en cuenta la dificultad que hay hoy por hoy con Paul Fernández y su continuidad, que parece que se va a dar más temprano que tarde, pero que hoy por hoy es sostenido y eso es lo que hace que Miguel Russo no esté contando aparentemente con el volante que había tenido tan buen rendimiento en el inicio del ciclo. Claro. Sí, y te iba a decir un gran rendimiento de Tevez, ¿no? Nuevamente que hizo el primer gol y casi hace el segundo porque estuvo ahí aguantando contra el defensor y casi la toca. Así es. De hecho, vaya honestidad la del Apache, que hasta algunos relatores se lo dieron a él el gol o todos pensaron que podía ser de él y fue el propio Tevez el que ante las cámaras de la televisión se delató solo levantando las manos y reconociendo a Lisandro López por el cabezazo. Pero quizás, quién dice, si Carlitos no hubiese hecho eso, a lo mejor tanto televisión como árbitro le hubiesen dado el gol al Apache, que se lo reconoció a Lisandro López, que volvió a mostrar el poderío que tiene en las alturas. Ahora, qué buena definición la primera, ¿no? Porque hasta ahí Boca en el primer tiempo no había sido superior a Newell's. En realidad la Lepra tenía más la pelota que Boca en el primer tiempo. El funcionamiento colectivo del Geneise no fue el mejor en la primera etapa, pero de repente Pablo Pérez, el ex Boca,
casi que le entregó la pelota a Salvio y Salvio le metió un pase bárbaro a Tevez, que como en sus mejores tiempos definió, esquivó al arquero y metió la pelota al arco vacío. Así es, bien así es enmarcarlo. Primero el error del ex Boca Pablo Pérez, que la verdad fue fundamental en la jugada, y después el Toto Salvio que hizo todo bien, quizás por única vez en el partido, porque el Toto no solo que salió lesionado, sino que tuvo un flojo partido, pero en esa jugada decidió todo bien, encaró, se sacó dos jugadores de encima, abrió camino y soltó para el Apache en tiempo y fuerza del pase justa para que le cayera la pelota al pie al Apache en el momento que tenía que hacerlo, y solamente con un leve enganche el Apache ya se sacó de encima al arquero y definió con el arco vacío para poner el 1-0 que trajo tranquilidad al equipo, que se había encontrado con una oposición dura, al menos desde lo defensivo. Esteban Andrada no había sufrido ni sufrió en todo el partido, pero tampoco le estaba siendo sencillo generar fútbol hasta ese momento al equipo Geneise. Sí, por eso. Bueno, bueno, ahora se confirmó una lesión del Toto que lo va a mantener afuera de las canchas por un tiempito. Y, pero bueno, el resto del equipo Geneise, el equipo de la Ribera, tuvieron rendimientos buenos, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se adelantó en la cancha varios metros y bueno, aprovechó la velocidad de Villa que volvió a jugar y por ahí el colombiano no, o sea, estuvo muy veloz como siempre, pero por ahí no estuvo tan preciso a la hora de la resolución de jugadas. No, es verdad, estuviste bien en marcar esta cuestión, pero bueno, uno le atribuye esto a la falta de ritmo que tiene el colombiano, lógicamente no Claro. juega desde marzo. Es lógico no poder estar fino con la pelota en una situación como la que le tocó vivir al colombiano, y más si tenés que resolver a la velocidad que normalmente tiene que resolver el jugador cafetero. Así que bueno, no se le puede achacar mucho, pero sí es cierto que el rendimiento de Sebastián Villa en su vuelta a la titularidad fue flojo. Así es. ¿Y cómo viste a Cardona que tanto lo querés al colombiano Edwin Cardona? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué esa maldad? Antes que nada, bueno, capté la ironía y aclarar por enésima vez, por lo menos al público, nosotros hacemos bromas entre nosotros, pero que no tengo nada en particular con el jugador cafetero, simplemente que su característica de juego, digamos que en el fútbol de hoy en día no me parece de la más adecuada, sobre todo por la característica que encima tiene este Boca, que es la de volar por los costados. Me parece que un creativo de la característica de Paul Fernández, por ejemplo, se amolda mejor al equipo. Es simplemente esto. Y después, en cuanto a su rendimiento, bueno, siempre dije yo lo mismo, si lo dejan partir desde la mitad de la cancha, que es realmente su lugar, con panorama, la pegada del colombiano y la visión de juego no está en discusión. Lo que está en discusión es el cómo rodearlo, en qué lugar situarlo del campo y en cómo cuidarse de su posible retroceso deficiente que por característica es predecible. Sí, claro, sí, justamente que Cardona no tuvo una buena noche en Rosario. Creo que se destacaron otros jugadores que veníamos remarcando. Y lo vi flojo también a Fabra, por lo menos en el partido contra Newell's, pero muy bien a Buffarini. Creo que ahí hubo rendimientos dispares en los laterales. Sí, Buffarini está teniendo un rendimiento altísimo, cada vez mejor, con lo cual el hincha de Boca ya puede empezar a lamentarse de que todos los caminos conducen a que Buffarini después del 30 de junio no va a continuar. La verdad que este ciclo de Miguel Russo está siendo de lo mejor para Buffarini con la camiseta de Boca, y será una lástima para el hincha Ceneice su más que probable partida a partir de junio de 2021, pero bueno, en la noche de Rosario volvió a demostrar por qué es el titular y por qué está teniendo tanta continuidad y tanta respuesta, ¿no? En el marco de este inicio del ciclo ruso, que dicho sea de paso, ya sumó su partido número 16 dirigiendo al Geneise en esta nueva etapa y permanece invicto. Sí, eso te iba a comentar porque
rompió un récord ruso de 16 partidos invictos. Esto tiene como diferencia que, bueno, uno dirá que Bianchi es el que tiene el récord de 40 partidos invictos en el fútbol argentino, pero con la diferencia de que Russo, desde que asumió, no perdió, cosa que Bianchi no logró. O sea, Carlos Bianchi arrancó como entrenador de Boca, perdió algunos partidos y después, bueno, marcó el récord de 40, pero Russo, desde que asumió hasta ahora, no ha perdido ningún partido y eso no lo logró ningún director técnico hasta el momento. Así es, porque el registro anterior que había constaba, si no me equivoco, de 15 partidos, siempre contando desde el arranque de un ciclo, ¿no? Claro. Y bueno, esto es lo que logró superar Russo en la noche de Rosario, con su Boca que parece cada vez más sólido. De hecho, algunos colegas, no es cuestión de hacer periodismo de periodistas, pero empiezan a situar a este Boca incluso de manera apresurada, a criterio de uno, por encima de el River de Gallardo en cuanto a rendimiento. Aunque bueno, hay un montón de matices que se pueden discutir a la hora de poner este tema arriba de la mesa, ¿no? Me parece un poco apresurado. Y me das justo al pie para hablar del partido de River, que jugó contra Rosario Central el sábado. Antes de ir a River, queremos comentar que Boca está puntero de su zona con 6 puntos, puntaje ideal. Y segundo está Talleres, que le ganó a Lanús, empató con Lanús el lunes. Y tercero está el Granate con 1 punto y 0 puntos Newell's de Rosario. Bueno, volviendo al partido de River, ganó el Millonario, pero con un rendimiento poco convincente, por lo menos eso es lo que declaró Marcelo Gallardo. Así es, y no le falta razón al muñeco. Cualquiera que haya visto el partido sabe que River estuvo lejos de su mejor rendimiento, que incluso le tocó sufrir más de la cuenta ante un rival que la verdad tampoco es que haya presentado una resistencia considerable. Uno cree que el rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo se debió más a las propias limitaciones de niveles individuales que mostró el equipo durante la jornada, y Rosario Central con muy poco de la mano de su número 10 logró llevarle alguna que otra complicación al equipo del muñeco, que supo resolver desde la contundencia más que desde el juego el equipo de Gallardo. Sí, dentro del funcionamiento colectivo, no sé si malo, porque ganó 2-1. Creo que por ahí Marcelo Gallardo fue exagerado al decir estamos irreconocibles, ¿no? Como diciendo, como si el equipo hubiese perdido por 3-0, pero la realidad es que ganó 2-1 con algunos puntos altos como el de la Cruz, que metió el primer gol y hizo un golazo, no sé si lo viste. Sí, un golazo, la verdad que lindo de ver, más allá de que es evidente, por lo menos a criterio de uno, el error de Jonathan Botinelli en la jugada. Hizo un error de interpretación de cómo se tenía que manejar la jugada defensivamente. Quizás lo esperaron de manera muy lineal a Nico de la Cruz, que aprovechó toda su capacidad de desequilibrio para pasar entre medio de los centrales de Rosario Central, que tuvieron una floja respuesta y sobre todo a destiempo, para pasar por entre medio de ellos dos, como decía, y definir con suma tranquilidad y calidad a un costado del arco y vencer a Josué Ayala, un ex Boca que estaba atajando en ese partido. Claramente, sí. Y otro punto destacado fue el de Lucas Pratto, que volvió a ser importante en el equipo y metió un gol, metió el segundo. Así es, bien lo marcaba Lucas Pratto, jugador importante, ya no solo desde el nombre, sino desde su llegada a River. Bueno, ya hemos marcado aquí que en algún punto los pocos minutos que le venía dando Marcelo Gallardo eran casi una falta de respeto para el oso, que bueno, en este último tiempo está teniendo más minutos también, o desde el banco o en partidos de rotación, pero que ahora sí empieza a responder un rendimiento algo más convincente, y esto lo ratificó en el partido ante el Canalla, que también está en un proceso de rearmado a base
tratando de rearmarse en jugadores de experiencia, de sostenerse en jugadores de experiencia, pero que por ahora, de la mano del Kili González, no encuentra un rendimiento sostenido. Sí, es verdad. La verdad que el mejor jugador que tiene Rosario Central, al parecer, es Vecchio, que volvió después de 14 años de haber jugado en el exterior, si mal no me equivoco. Y bueno, ahora volvió y metió el descuento en el final del partido de penal. Así es, de penal, pero también durante el partido fue de lo más destacado de Rosario Central, intentando manejar los tiempos. Y bueno, si alguno de sus compañeros le hubiese apoyado un poco, no sabemos cuál puede haber sido el resultado del partido, teniendo en cuenta de que, ya decimos, fue 2-1 y este jugador logró generar algunas contras que pudieron ser prometedoras de no ser por el error en la decisión final por parte de algún compañero, ¿no? Pero este flojo rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo y el alto rendimiento de este jugador pudieron terminar en un resultado muy distinto. Y quería hacer un apartado con la vestimenta de Marcelo Gallardo, y no es que, digamos, estemos jugando en el sentido, ¿no?, de la moda a Marcelo Gallardo. Regla número 1 es estar bien facha siempre. Pero se lo vio con un jogging, campera deportiva y bastante despeinado. ¿No será una señal o una indirecta del muñeco que nos tiene acostumbrados, ¿no?, a esas indirectas? Así es, bien lo marcabas. Bueno, uno no cree que sea a partir de esto, pero ya no va a faltar el rumor que ya empezó a correr, de hecho, que dice que ya perdió la motivación, las ganas. Es un cuento que venimos escuchando ya a lo largo de todas las temporadas de Marcelo Gallardo en River y que nunca vamos a terminar de saber hasta que él mismo sea determinante en una declaración. Pero sí dio la sensación de que no sé, como se levantó, dijo, bueno, vamos a dirigir acá esto. A ver qué sale. Sí. Después de la siesta se levantó, dijo, mira, tenemos el partido contra Central, bueno, vamos. Sí, y bueno, pero se notó después el compromiso habitual de él en la conferencia de prensa, ¿no es así? Donde dejó claro que su equipo no ofreció el mejor rendimiento y que tiene mucho por mejorar, y de hecho para el próximo partido todo parece indicar que algunos cambios algo drásticos puede llegar a haber, como por ejemplo empezó a rumorearse la posibilidad de Enzo Pérez jugando de zaguero central. Sí, es verdad. Tiene pensado algunos cambios. Igual me parece un poco apresurado porque en los partidos de la Copa Libertadores la verdad que el equipo jugó muy bien. Por ahí esto, ¿no? Siempre volvemos al mismo tema con River, que en el torneo local no encuentra la motivación que tiene en el certamen continental, y bueno, es por eso que algunos rendimientos son malos o no llena la vista como en la Copa Libertadores. Así es, está bien que lo marques, pero bueno, en el caso de la defensa, Pinola, tanto Pinola como Pablo Díaz, me da la sensación de que son los nombres que a lo mejor no terminan de llenar a Marcelo Gallardo, y es por eso que creo que puede llegar a intentar hacer este experimento, entre comillas, con Enzo Pérez, que de todas maneras se ha convertido en un excelente volante defensivo en los últimos tiempos, y que al entender los secretos del posicionamiento defensivo no debería cambiar demasiado el jugar unos metros más adelante como 5 o unos más atrás como zaguero. Sí. Bueno, de esta manera terminamos con el bloque millonario. Hay que decir que River está tercero en la tabla con 3 puntos. Arriba están Rosario Central con 3 puntos también, pero la diferencia de gol favorece al canalla y por eso está segundo. Y Banfield está primero con 6 puntos. Sorprendente el taladro que ganó sus 2 encuentros por la Copa de la Liga. Y Godoy Cruz de Mendoza está último con 0 unidades. Pasamos al partido de Independiente, que empató con Colón de Santa Fe 1-1. Un resultado agónico porque el rojo empató faltando un minuto de la mano de Rodríguez. Y bueno, otra vez un rendimiento bastante flojo de Independiente,
que todavía no encuentra quizás su identidad de juego de la mano de Pusineri, pero viene sumando, o sea, gana, empata, pero nunca pierde. Sí, pero bueno, estos resultados que bien marcás que viene sosteniendo el equipo de Lucas Pusinelli se sostienen en un solo nombre, por lo menos desde lo que se ve, y es una vez más el del uruguayo Sebastián Sosa, que otra vez volvió a ser determinante, Sí. esta vez incluso deteniendo un penal. La verdad que el arquero uruguayo está dando una sensación de imbatibilidad tremenda. Sí, sí, es la figura principal que tiene Independiente, que quizás ofensivamente no se destaca, no hay jugadores, salvo Roa, que es el colombiano más habilidoso que tiene el equipo de Avellaneda. Después, el resto del equipo da la sensación que depende más de un funcionamiento colectivo que de un funcionamiento individual o de un arrebato de algún jugador. En este caso, Sosa sostiene bien al equipo porque se ataja todo. Inclusive fue fundamental, como vos decías, para detener el penal que hubiese significado el triunfo del visitante. Así es, triunfo visitante que hubiese tenido su dosis de polémica, porque para algunos la jugada que deriva en el penal, que fue por una mano, y la pelota pega efectivamente en la mano después de un efecto, y bueno, y es muy interpretable. Es una de estas manos que genera confusión hoy en día por el tema de la regla esa que ahora supuestamente todas las pelotas que pegan en las manos son penal o mano, pero algunos árbitros siguen confiando en su criterio particular y bueno, y colaboran para la ambigüedad de esta nueva regla que genera más confusión que claridad. Sí, la verdad que para el árbitro debe ser difícil, ¿no? Interpretar con la velocidad de la jugada, a ver si la mano aumenta el volumen o fue, digamos, a propósito para que la pelota no pase. Es muy difícil, ¿no? Determinar en ese momento si el brazo ocupa un volumen determinado para cobrar un penal. O sea, es un quilombo. Sí, de hecho no sé si vos tuviste la oportunidad de ver la jugada en específico, pero bueno, a mí de primera impresión nunca en ningún momento me pareció que fuera una mano penal. Me pareció que Sosa terminó haciendo justicia con su respuesta en la jugada, aunque bueno, quizás desde el trámite, justo el penal se dio en un tramo donde a Independiente se le estaba empezando a complicar el partido contra Colón, y quizás si Colón merecía ese gol era más desde lo que estaba generando en el trámite que por la decisión del árbitro. Así es, sí. Habrá que unificar el criterio, ¿no? Porque algunos árbitros cobran algunas manos y otras no. Inclusive en el mismo partido, que después tienen que rectificarse con el otro equipo y no hacer una injusticia, porque muchas veces hasta los referís se confunden, ¿no? Si cobrar una mano intencional o no, si aumenta el volumen, etcétera. Así que bueno, un empate de Independiente que lo pone como puntero con Colón de Santa Fe con 4 puntos. Así que bueno, también Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia tienen 1 punto. Así que por ahora se perfilan como candidatos a clasificar el equipo santafesino y el equipo de Avellaneda. Todavía falta mucho por conocer, ¿no? Por jugar. Así es, bien lo decía su grupo, que todavía tendrá que definirse, pero ya parece marcar una tendencia, al igual que el grupo de Boca, por ejemplo, o lo que marcábamos al comienzo de Aldo Civi y San Lorenzo, en el comienzo del grupo 5 en ese caso. Y pasamos pasamos a la derrota de Racing, que perdió 2-0 con Unión en un partido malo de la Academia nuevamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. Así es, bien lo marcabas, aunque bueno, en esta ocasión hay que remarcar más, creo yo, el mérito de Unión, ¿no? Que resistió primero desde su arquero, desde Moyano, que
que tuvo muy buenas respuestas. Y después, Unión es un equipo que ya desde hace un tiempo a esta parte funciona muy bien como colectivo y ponen problemas a cualquiera. Y bueno, fue el caso de Racing, que pese a seguir generando muchas situaciones, le sigue costando concretarlas. Sí, esta vez jugó de arranque Lisandro López, si mal no me equivoco. Ni siquiera Lisandro López fue capaz de arreglar los problemas que está teniendo Racing con la eficacia. Así es, y bueno, veremos si la academia es capaz de mejorar con un entrenador que, lejos, ¿no?, de pegarle gratuitamente, pero es un entrenador que prioriza más el sistema, o sea, la táctica, de ponerle el armado 4-3-3 o 4-3-1-2, y lo pone por sobre los jugadores, ¿no? Es como que quiere armar, como decían, ¿no?, el equipo de sus sueños, y se olvida que tiene jugadores para hacer otra cosa, ¿no? Para armar otro equipo. Bien, haces marcarlo, cuestión que igualmente ya venimos marcando a lo largo de los análisis que hacemos de Racing, porque creo que los resultados, para bien o para mal, para el equipo de BKC se explican a partir de ahí, a partir de la capacidad que tiene el técnico para obstinarse en su fórmula, o la capacidad circunstancial que tenga de hacer un cambio pese a su idea inicial. Generalmente los partidos se le dan a Racing cuando el técnico hace alguna modificación en pos del equipo sin pensar tanto en el esquema. Es que Racing tiene buenos jugadores, pero cuando vos no lo ponés de lo que juegan, o lo ponés en una posición que se sienten incómodos, que no pueden, digamos, expresar su máximo nivel futbolístico, se complica, ¿no? Es o sea, lo desaprovechás a los jugadores. Así es. Bueno, hay sobrados casos en el fútbol argentino de este tipo de cuestiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, un caso relativamente reciente, el de Guillermo Barros Esqueleto con Carlos Tevez, cuando Carlitos le tocó jugar como número 9, cuando hace mucho tiempo que ya no lo siente. Y bueno, y así podemos seguir nombrando casos y casos, ¿no? Volantes centrales, sí, que han jugado. Es que por ahí, centrales, etcétera. Es que por ahí BKC se pensará que como en Defensa y Justicia le funcionó, eso de por ahí probar variantes y probar a jugadores en distintos sectores de la cancha, por ahí cree que de esa forma va a conseguir lo mismo con Racing. Y la realidad es que no sé si será por eso o por un estilo o un capricho de BKC. No, claro, en el fútbol hay jugadores que son polifuncionales y es excelente, creo uno, para la mayoría de los técnicos. Y hay jugadores que no son polifuncionales, que están hechos para jugar en una determinada posición, y que lo mejor que puedes hacer para potenciar el rendimiento de dichos jugadores es dejarlos en su posición. Esto es la diferencia que al parecer le está costando interpretar a BKC con los protagonistas que tiene el plantel de Racing. Pero bueno, veremos cuánta paciencia le tienen tanto los jugadores como la cúpula dirigencial a estas alturas. Así es. Y bueno, pasamos con el último enfrentamiento de un equipo grande. Pasamos a hablar de San Lorenzo, que le ganó a Estudiantes 2-0 y jugó bastante bien el Ciclón. Mostró un buen nivel futbolístico ante un Estudiantes bastante pobre. Así es, bien lo marcás. Claramente San Lorenzo marcó una tendencia en el partido ante Estudiantes, aunque pinta que pueda llegar a tener un problema a lo largo del tiempo con la cuestión de la contundencia, ¿no? Porque en el partido del otro día se sostuvo mucho en la contundencia justamente de los hermanos Romero, y uno piensa ahora que el fútbol va a continuar y que los hermanos Romero van a estar con la selección paraguaya. ¿Cómo puede afectar esto el sistema o la idea de Mariano Soso en esta continuidad de la Superliga, que lo va a tener justamente, o la Superliga, la Copa de la Liga Profesional, que lo va a tener justamente enfrentando al Aldosivi, como habíamos dicho anteriormente? Pero bueno, sí, desde el juego se nota una mejoría en San Lorenzo. Y bueno, se está en la punta con Aldosivi, como decíamos, con 4 puntos. Y bueno, un Estudiantes que no
que todavía no levanta cabeza, o por ahí está en un periodo de transición, ¿no? Con Leandro de Sábato como entrenador, que quizás tiene una idea más que se condice más con la historia de Estudiantes, ¿no? Más un equipo más defensivo puede ser. Es verdad, haces bien en marcarlo. Recordemos que desde que está Verón involucrado de una u otra forma con la política de Estudiantes durante mucho tiempo, intentó, si se quiere, cambiar la idiosincrasia de Estudiantes por una más focalizada en el juego de posesión, con técnicos como Gabriel Milito en su momento, y ahora parece que de a poco Estudiantes, en este caso con De Sábato, está intentando volver a sus raíces, y bueno, es probable que a partir de ese cambio que había hecho anteriormente todavía se encuentre en un periodo de transición, tanto desde los nombres como en la búsqueda de recuperar su antigua identidad, ¿no? Está en una transición, como bien marcabas. Sí, de hecho el Chapu de Sábato es uno de los máximos exponentes de ese estilo, porque salió campeón con Estudiantes en 2009 de la Copa Libertadores, con Alejandro Sabela como entrenador, y después de varios torneos locales también. Así que bueno, por ahora no se tradujo en los resultados, pero es bastante apresurado hablar de rendimientos cuando van 2 partidos. Y bueno, de esta manera cerramos el repaso de la Copa de la Liga. Si querés, vamos repasando rápidamente lo que fueron los demás partidos. Vamos. Arrancó la fecha el viernes con Patronato y Huracán. Ganó Huracán 2-1. Los goles lo hicieron Chávez, el ex Boca, y Cristaldo, también un ex Boca, que marcó un golazo tremendo, y descontó para Patronato Junior Arias. Después, Argentinos, como veníamos diciendo, Argentinos perdió 0-1 con Aldosivi. El gol lo hizo Andrada a 13 minutos del final del encuentro. Y pasando lo que fue el sábado, Banfield le ganó a Godoy Cruz 1-0. Banfield, que tiene puntaje ideal. El gol lo hizo Cuero, el colombiano, que está intratable en el taladro. San Lorenzo, como veníamos diciendo, le ganó a Estudiantes de La Plata 2-0. Los goles lo hicieron Peralta Bauer y Ángel Romero. Y al final de la jornada de sábado, River ganó 2-1 con goles de La Cruz, y Prato descontó al final Rosario Central con Vecchio de penal. Después, el domingo, Arsenal perdió con Atlético Tucumán 2-1. El gol el Decano, el primer gol, lo hizo Rizo Patrón. El empate de Arsenal lo marcó Carabajal. Y en el último minuto, el Decano tucumano se hizo con la victoria mediante Lucas Melano. Después, el Gimnasia de Maradona, que todavía se encuentra recuperándose en la clínica después del percance de salud que tuvo, empató 2-2 con Vélez. Los goles del Lobo le hicieron García de penal y Carbonero, una de las nuevas incorporaciones del Lobo platense, mientras que para Vélez convirtieron el pibe Thiago Almada y Orellano también en el último minuto del juego. Perdió Racing, como veníamos diciendo, 2-0 contra Unión de Santa Fe. Los goles del Tatengue lo hicieron Cookie Márquez y Luna Diale para poner el 2-0, con el cual Unión venció a Racing 2-0. Y después, terminando lo que fue el domingo, la fecha de domingo, Boca venció 2-0 a Newell's con goles de Carlos Tevez y Lisandro López. Para terminar la fecha 2, el lunes, Independiente empató con Colón de Santa Fe 1-1. El gol del Rojo lo hizo Rodríguez en los instantes finales del partido, y la ventaja parcial la marcó Morelo para el Sabalero. Talleres de Córdoba empató con Lanús 1-1. El gol Granate, que abrió el marcador, lo hizo Orozco, mientras que empató sobre el final también. Hubo muchos resultados agónicos en esta fecha. Auski marcó el tanto del empate,
luego de un penal fallado por Pochettino. Y cerraron la fecha en Santiago del Estero, Central Córdoba y Defensa y Justicia empataron 2-2 y los goles del local fueron marcados por Vieira y Vega, mientras que para el Halcón de Varela, Romero y Benítez convirtieron para poner este 2-2 con el que cerró la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional. Hay que recordar también que va a haber eliminatorias sudamericanas entre semana y también vamos a estar al final del episodio repasando los partidos, pero antes vamos adelantando a la fecha 3, que la abrirán, mejor dicho, Rosario Central y Banfield a las 19 horas y Atlético Tucumán Unión de Santa Fe a las 21:15. Seguirá el sábado con Aldosivi y San Lorenzo, jugarán en Mar del Plata. Vamos a estar cubriendo especialmente este encuentro. Van a enfrentarse a partir de las 14, mientras que Lanús y Newell's van a enfrentarse también a las 16:15 en el Estadio Granate. 18:45 Racing va a enfrentarse con Arsenal, mientras que Godoy Cruz a las 21:15 va a recibir a River. Yendo al domingo, a las 14 también, Huracán Gimnasia de La Plata. 16:15 a las 16:15 Estudiantes de La Plata y Argentinos. 18:45 Defensa y Justicia Independiente. Y a las 21:15 Boca contra Talleres de Córdoba en la Bombonera. Cerrará la fecha el lunes a las 19 horas Vélez Patronato de Paraná. Y 21:15 Colón de Santa Fe estará recibiendo en el Cementerio de los Elefantes a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese fue el cronograma de partidos de la fecha 3. Así es, buen comentario, Valen. Déjame hacer una salvedad por el lado del equipo marplatense, del lado de Aldosivi, que en la previa a lo que será la próxima fecha tiene un parte de lesionados bastante importante, está bueno mencionarlo, entre los cuales se agregan ya Marcos Miers, ya conocido, Malcolm Braida, que ya habíamos comentado la lesión que tenía, empieza a hacer trabajos diferenciados más que nada para ponerse a punto, pero ya está en la etapa final de su recuperación. Pero en las últimas semanas se agregaron, en la última semana para ser exactos, Joel Carli y Francisco Gral con molestias musculares. Más Marcos Miers, ya te digo que lo habíamos mencionado. La enfermería de Aldosivi bastante cargada. También Lautaro Rinaldi, se temía que por un golpe en la práctica del otro día que pudiera tener una lesión. En este caso un poco de tranquilidad para Hoyos, ya que no sería nada demasiado grave. Un descanso y ya podrá ser tenido en cuenta tranquilamente, pero bueno, extensa la lista de lesionados del Tiburón. Así es, va a tener aparentemente muchas bajas el Tiburón para enfrentar a San Lorenzo. Vamos a estar en el próximo episodio repasando ese partido y bueno, el rendimiento de Aldosivi, el equipo local. Pasando a las eliminatorias sudamericanas, se va a jugar la fecha 3 de esta eliminatoria para llegar a Qatar 2022. Van a abrir la fecha el jueves, Bolivia contra Ecuador en la altura de La Paz, y después de ese partido va a estar jugando Argentina contra Paraguay en lo que va a ser la vuelta de Ángel Di María a la lista de convocados, por lo menos. No se sabe si va a ser del 11 titular todavía, pero sí está en el plantel. Así es, buena salvedad la que haces, Ángel Di María, que hace rato que está haciendo méritos para volver a la selección argentina. De hecho, fue polémica su última no convocatoria. Y bueno, se hace justicia, entre comillas, por pedido de la gente y por rendimiento natural de Angelito, su vuelta a la selección argentina. Así es. Y más vale, esto no es una amenaza, ¿no? Pero más vale que juegue como en el PSG, porque la verdad que en los últimos partidos que vistió la camiseta argentina no se lo vio con un gran nivel. Yo creo que es más por lo que hace en el PSG que por los últimos rendimientos
con la camiseta albiceleste que fueron muy malos. No, bueno, además está mencionarlo, o sea, sabemos todos los problemas que ha tenido con las lesiones, por ejemplo Ángel Di María, o para sostener su rendimiento regular con la camiseta de la selección. Pero bueno, a la hora de considerar su convocatoria me parece que no hay mucho que se pueda discutir. Después, bueno, dependerá del jugador sostener su lugar, sobre todo en el 11. Uno cree que difícilmente pueda quedar al margen de la lista con el nivel que muestra, pero el lugar en el 11 que tiene en este inicio, en esta doble fecha, tendrá que defenderlo dentro del campo de juego, por supuesto, como todos sus compañeros. Sí, yo creo que también, analizándolo del lado de Lionel Scaloni, que es el técnico, yo creo que es bastante inteligente el entrenador cuando dice que va a convocar a Di María, ¿no? Porque si el jugador sigue jugando de esa manera, sigue rindiendo en el PSG como está rindiendo, después se torna difícil, ¿no? No convocarlo, porque después, si el jugador hace goles, se destaca, es el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del equipo, después ¿cómo haces para justificar que no lo vas a convocar? Después es como que se convierte en un capricho. No, por supuesto, o sea, es también una manera de protegerse para el técnico de la selección, y después, como marcaba anteriormente, Ángel Di María tendrá que defender su lugar dentro de la cancha y será él quien se ponga o se saque tanto del 11 como de la lista con su propio rendimiento, ¿no? Pero hoy por hoy no se puede soslayar la actualidad que está teniendo. Cuando varios puestos en la selección, la realidad es que se consiguen muchas veces por actualidad, ¿no? Y este es uno de los casos, el de Ángel Di María. Así es, y como decía, yo creo que Scaloni lo que hace es ahorrarse un problema, porque después van a saltar todos con que, che, ¿por qué no convocan a Di María que la está rompiendo? Entonces él dice, bueno, querían a Di María, ahí lo tienen, más allá de que obviamente está teniendo grandes rendimientos en el PSG, pero bueno, lo que decía Scaloni antes es que no le iba a dar prioridad a jugadores más jóvenes y con más proyección. Así que bueno, seguimos repasando, si te parece, el resto de la fecha. Vamos. Colombia y Uruguay van a enfrentarse a las 17:30 el viernes. Un lindo partido, ¿no? De selecciones realmente muy potentes, con muy buenos jugadores. Así es, y con estilos bastante opuestos, entre comillas. Así que bueno, veremos quién se termina imponiendo, pero está claro que ambas plantillas tienen una jerarquía digna de mirar ese partido y de disfrutarlo, ojalá. Así es, también van a jugar Chile y Perú en Santiago de Chile. Un lindo partido. Dicen que es un clásico, Chile y Perú. Que le dicen el clásico del Pacífico, así que va a estar áspero. Así es, como todos los partidos en general de esta eliminatoria sudamericana. La verdad que lo áspero es lo que menos se puede poner en duda a la hora de plantear una fecha de eliminatoria sudamericana. Y cierran la fecha de 3 de eliminatorias, Brasil y Venezuela en territorio brasileño. Y bueno, un partido que a priori parece favorito Brasil, pero Venezuela tiene jugadores interesantes también, puede complicarlo de alguna manera. Así es, partido que puede llegar a ser la sorpresa de la fecha, tranquilamente. Partido que uno sentencia, uno o cualquiera que se sienta a ver ese partido, sentencia desde el minuto cero, y la verdad es que Venezuela hizo un recambio más que interesante en su plantilla y con jugadores sobre todo de bastante talento de mitad de cancha hacia adelante, que de tener un buen rendimiento colectivo en la parte defensiva podrían meter en algunos apuros al combinado brasileño, que parece hoy por hoy, más allá de la posición que le toque ocupar circunstancialmente en la tabla, de los más fuertes de la eliminatoria sudamericana, ¿no? Si no el más fuerte. Y si mal no me equivoco, creo que Venezuela jamás ganó en Brasil, si no me equivoco. Nunca le ganó a Brasil de visitante, así que si gana Venezuela será un hecho histórico, ¿no? Y si gana Brasil se daría la lógica, así que
Bueno, de esta manera terminamos con este episodio de Entre Líneas, repasando la Copa de la Liga Profesional y las eliminatorias sudamericanas que se vienen. Y en próximos episodios vamos a estar hablando de las dos cosas, ¿no? De los resultados de las eliminatorias, sobre todo de Argentina, cómo salga contra Paraguay. Y bueno, también tendremos la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional, que de a poquito se va armando. Te saludo, Carlos, ¿cómo la pasaste? Bárbaro, Valen, como siempre. Y antes del cierre, déjame hacer un anuncio, como vos recién lo acabas de hacer. Otro tema que le vamos a estar dando seguimiento a lo largo de las próximas ediciones y esperemos traer información fresca lo antes posible, es el tema en boca de Guillermo Paul Fernández, su renovación que al parecer está teniendo alguna que otra complicación. Cuando tengamos información precisa y concreta al respecto, definitiva, se las vamos a estar trayendo en medio de todo esto que recién comentabas, ¿no? Eliminatorias, liga profesional y bueno, una pieza importante para el último campeón del fútbol argentino que podría abandonar la institución, pero bueno, vamos a manejarlo en potencial por ahora y información que estaremos trayendo. Así es, y me estaba olvidando que en estos días lamentablemente dio final su carrera, por finalizada su carrera, Fernando Gago, uno de los grandes futbolistas que dio al fútbol argentino en los últimos 30 años. Así es, en particular, y quiero decirle que quede claro, a opinión personal, uno de los mejores jugadores que me ha tocado ver en mi corta vida viendo fútbol, desde lo que es técnica, talento con la pelota en los pies. La verdad es que un talento que se va a extrañar dentro de una cancha de fútbol y desde acá le deseamos lo mejor a Pintita y lamentamos que haya tenido que terminar su carrera, bueno, aunque lo hizo dentro de la cancha, con evidentes posibilidades de seguir, de no ser por el maleficio de las lesiones que atraviesa desde hace ya varios años. Que sea lo mejor para él y con salud por sobre todo, ¿no? Así es, adhiero a lo que decís y bueno, una carrera más allá de las lesiones admirable, ¿no? Estuvo en Boca, en Real Madrid, en la selección, en Roma, estuvo en muchos equipos y ha sido clave en esos conjuntos que salieron campeones. Así que bueno, un saludo de este humilde lugar y bueno, si no fuese por las lesiones por ahí estaríamos hablando de un Fernando Gago que seguiría jugando al fútbol, pero bueno, por suerte para él, dentro de lo posible se pudo retirar adentro de la cancha. Así que bueno, terminamos con este episodio. Saludo a vos, Carlitos, a la audiencia y nos vemos hasta la próxima. Chau. Que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos. Que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas.